los 7 clubes revelación de la temporada pasada en el fútbol europeo y qué pasará con ellos esta temporada. ¿Qué cambios hubo en el plantel? ¿Altas, bajas? ¿Cambiaron de técnico o no? Bueno, ¿qué podemos esperar de ellos esta temporada? Lo analizamos en este video. Los 7 equipos que me parece que para mí o para muchos fueron las grandes revelaciones de la temporada pasada en el fútbol europeo. Y quería analizar en este video qué cambios hubo en cuanto a los planteles, que la temporada pasada hicieron una gran campaña, en muchos de estos casos campañas históricas para los clubes, y qué tanto no cambiaron, qué tantos cambios hubo en el plantel, qué altas, qué bajas, qué podemos esperar de ellos, y lógicamente que hablarnos un poquito de cómo los afectó o no el mercado de pases, sabiendo que también lógicamente faltan todavía un poco más de 2 semanas para que termine el mismo. Pero bueno, quería hablar un poco de estos 7 clubes, que ya voy adelantando que es mínimo un club de las 5 grandes ligas, salvo de una liga en la que puse 3 equipos, que bueno, lógicamente con el video se van a ir dando cuenta de qué liga estoy hablando. Pero vamos a empezar rápidamente a hablar de estos 7 clubes y vamos a empezar por la Premier League, en la que pasa que no había muchas dudas a la hora de elegir el equipo revelación la temporada pasada, que fue el Aston Villa de Unai Emery, que hizo realmente una gran campaña, tanto en Premier como en Conference. En Conference terminando o quedando eliminados en finales, quedándose a las puertas de esa final ante la Fiorentina. Pero que un equipo que me parece que de los que voy a nombrar en este video fue por ahí de los menos damnificados en cuanto a esos cambios en el plantel, en cuanto a las bajas, porque también me parece que hubo altas también muy interesantes. Hoy Unai Emery, que ya lleva más de casi 2 años en el cargo, que viene siendo realmente un gran trabajo, que devolvió el equipo a Champions, que estará volviendo a jugar el máximo torneo a nivel clubes en Europa. Un Aston Villa que, recordemos, es campeón o fue campeón de la Copa de Campeones allá en la época de los 80. Y que ahora, ¿no?, en esta nueva versión, ya con Unai Emery, devuelve el equipo, o el equipo club vuelve a jugar esta Champions League bajo este nuevo formato. Y ya hablando un poco más de lo que fue esos cambios en el plantel, tuvo 2 bajas sensibles. Una, la de Musa Diaby, que se terminó yendo al fútbol árabe, al Etihad, a compartir equipo con Karim Benzema, que se fue por 60 millones. Y la baja, que me parece que es la más sensible de esta Aston Villa, que es la de Douglas Luiz, que se fue por 51 millones a la Juventus, también, ¿no?, en esa especie, bueno, de operación extraña, ¿no?, esa operación de trueque, ¿no?, que la Aston Villa también tuvo que hacer casi que obligadamente por un tema del fair play financiero que hay allá en Inglaterra. Pero que después, salvo esas bajas, la verdad que es un equipo que ha mantenido prácticamente casi todas sus demás piezas. También tuvo alguna baja, la de Lenglet, que estaba préstamo y volvió a Barcelona. La de Zaniolo, que también volvió al Galatasaray y que ahora se fue al Atalanta. Pero insisto, más allá de esas bajas de Diaby y de Douglas Luiz, después sigue manteniendo gran parte del plantel. Si vamos a las altas, tenemos la de Amadou Onana por 59 millones del Everton, la de Jan Madsen, fue esta que la temporada pasada lo vimos jugando en el Borussia Dortmund en esa etapa final de Champions, la de Cameron Ager por 16 millones, la de Samuel Ealing Jr., que llegó en esta especie de trueque, operación rara con la Juventus, la de Enzo Barrenechea, que también llegó de la Juventus, el futbolista argentino, Ross Barkley, que vuelve al club tras su gran temporada en el luto en la temporada pasada. Insisto, con esto me parece que es un equipo que no se ha desarmado en exceso, que sigue manteniendo sus principales piezas, que si vamos a hablar un poco más del equipo, la base sigue, ¿no?, con el Dibu, con Konsa, con Pau Torres, con Tielemans, que tendrá que, básicamente, ante la ausencia o ante la baja de Douglas Luiz, hacerse más importante, con Magin, con Bailey, con Ramsey, con Rogers, con Oli Watkins, que lógicamente me parece que es la gran figura de este equipo. Bueno, insisto, me parece que el Aston Villa es de los menos damnificados en cuanto a las bajas. Y me parece que vamos a seguir viendo un Aston Villa realmente muy competitivo. Veremos lo que puede hacer en Champions, pero me parece que en Premier va a seguir siendo un equipo realmente muy duro. Un equipo que ha incomodado a casi todos. Que ha logrado, por ejemplo, ganar al Arsenal, que ha logrado empatarle al City. Bueno, los que vimos en base a que la Premier la temporada pasada, claramente
vimos, ¿no?, ese Aston Villa rocoso, ese Aston Villa realmente muy competitivo y que por momentos la verdad que tuvo muy buenos pasajes de fútbol. Y ya para terminar, ¿no?, terminando con el Aston Villa, pasamos ya al segundo club en esta lista y estamos hablando de un club alemán, ya para que tengan en cuenta, estamos hablando del último campeón en el fútbol alemán, que es el Bayer Leverkusen, que viene a ser una campaña histórica, ganando la Bundesliga por primera vez en su historia, ganando la DFB Pokal, la Copa Nacional, llegando a la final de la Europa League, que bueno, terminó perdiendo después 3-0 contra el Atalanta, pero viene a ser una campaña histórica de la mano de Xabi Alonso, que lógicamente sigue siendo entrenador, y me parece que es la mejor noticia que podía recibir el Bayer Leverkusen, más allá de que ya se sabía, incluso antes de que termine la temporada pasada, que iba a seguir al menos una temporada más, y que en cuanto a las bajas, la verdad que casi no ha tenido. La única baja sensible es la de Stanisic, que la temporada pasada había estado a préstamos del Bayern y bueno, ahora volvió y ya es oficialmente parte de ese del primer equipo del Bayern, ahora al mando de Company. Insisto, es la única baja importante. Después sí tuvo alguna baja, la de Fosu Mensah, la de Borja Iglesias, que también no es préstamo del Betis, que bueno, termina regresando, y alguna baja más, pero que en líneas generales la verdad que es un equipo que no ha perdido sus principales futbolistas, cuando por ahí se pensaba que sí, que se puede ir Hincapié, que se puede ir Tapsoba, Kusunov, Frimpong, que tanto se habló de él, Palacios, Virs, que bueno, igualmente ya hace un tiempo se sabía que iba a ser un año más, Boniface y demás. Sí mantiene esa base, que le agregó buenos refuerzos, ¿no?, como el caso de Martín Terrier, que llega del fútbol francés por 20 millones, Januel Velocian, que también es un central joven, un central también lateral, joven también, que llega del Stade de Reims, y Alex García, que llega, ¿no?, para completar ese mediocampo, ¿no?, con Xhaka, Palacios y Andrich por apenas 18 millones. Un muy buen mercado de Leverkusen, tranquilo en cuanto a las bajas, también bastante tranquilo en cuanto a las caras nuevas. Después habrá que ver lo que pasa en estos finales, de este final de mercado, qué pasa con Tag, que está esa novela con el Bayern de que sí, de que si no, bueno. Y veremos si alguna otra baja más, la del Lojek también, que está sonando, aunque es un futbolista que la temporada pasada lo vimos en un rol de mucho más suplente, pero creo que realmente la gran base la va a seguir manteniendo. Insisto, me parece que sigue el equipo titular sigue con ese Tapsoba, Hincapié, Frimpong, Grimaldo, Palacio, Xhaka, Virs, Adli, Hoffman, Boniface, Schick. Insisto, sigue manteniendo la gran base. Y me parece que vamos a seguir viendo un Leverkusen muy divertido de ver, muy competitivo, que va a volver a estar peleando por la Bundesliga, que veremos qué puede hacer en Champions, viendo que la temporada pasada es un equipo que, bueno, ya muchos lo sabrán, que solamente perdió un partido esa final, siendo un equipo in extremis, ganando muchos partidos en el último minuto o dándolos vuelta incluso. Por eso me parece que vamos a seguir viendo un Bayer Leverkusen realmente muy divertido de ver y muy competitivo, tratando de pelear en todos los frentes. Pasamos al tercer club en cuestión y nos vamos directamente ya al fútbol español. Y si hablamos de revelaciones en España, hay que hablar lógicamente que del Girona de Michel, que me parece que por lo que se esperaba, me parece que termina siendo por ahí de las grandes revelaciones de la temporada pasada, dentro lógicamente que del fútbol europeo. Un Girona que también se termina clasificando a Champions, veremos lo que puede hacer en ese certamen, pero que si analizamos es un equipo que me parece que de estos 7 clubes es el que más ha perdido, el que más ha sufrido el mercado. Me parece que también era un poco esperado, era difícil pensar que podía mantener todas sus piezas. Si bien sigue Michel, en cuanto a las bajas de futbolistas, es una baja importante, porque estamos hablando de que casi ha perdido la mitad del equipo titular. Pues se fue Dovic por 30 millones a la Roma, Alex García, que recién lo nombraba como nuevo futbolista del Bayer Leverkusen, se terminó yendo por 18 millones. Lo de Savinho, que estaba a préstamo del Troyes y que ahora ya es propiedad del Manchester City. Eric García, que estaba a préstamo desde el Barcelona, terminó volviendo. Jean Couto, a préstamo del City, ya ahora nuevo futbolista del Borussia Dortmund. Pablo Torre, que también fue tan importante, sobre todo en la rotación, que terminó volviendo al Barcelona después de su préstamo. Insisto, es un equipo que ha perdido prácticamente 5 de los 11 titulares. Entonces hay que tener en cuenta y ver cómo rearma Michel el equipo para esta nueva temporada, sabiendo, insisto con esto, que va a estar disputando Champions, que va a tener que ser o seguir siendo competitivo en Liga. Va a ser que es un equipo que ante tantas bajas, ante tanta inexperiencia,
Es un equipo que me parece al que le va a terminar costando hacer una temporada parecida a la temporada anterior. Me parece que el objetivo igualmente sigue o va a estar en tratar de meterse en alguna competición europea y empezar, ¿no?, a establecerse, ¿no?, como un equipo que constantemente está entre los 7, 8 primeros de la tabla. Veremos cómo lo consigue. Hablando de las caras nuevas, llegó Abel Ruiz por 9 millones, ¿no?, ese reemplazo de Dovic, aunque son delanteros muy diferentes. Ladislav Krejci, este central checo que vimos en la Eurocopa, por 8 millones. Alejandro Francés, un central joven, por 3 millones y medio. Donny van de Beek, que muchos recordarán del Ajax, del Manchester, del Everton, que este año salió en Alemania en el Eintracht Frankfurt. Brian Hill, que llega a préstamo en su vuelta al fútbol español, a préstamo del Tottenham. Oriol Romeu, que vuelve después de su mal año en el Barcelona. Después siguen los Gazzaniga. Sigue Daley Blind, David López, Miguel Gutiérrez, que si bien era un futbolista que podía salir, bueno, a día de hoy, cuando yo estoy grabando este video, 13 de agosto, no es un futbolista que haya salido todavía. Yángel Herrera, Sigan Kopp, Estuani y Juan Martín. Bueno, sí mantiene algunos futbolistas claramente importantes, pero recalco esto, ha perdido 5 de los 11 titulares de la temporada pasada, y me parece que algo lógicamente para tener en cuenta, porque además perdió a su 9, perdió a su 5, a su extremo o futbolista más desequilibrante, uno de sus centrales, su lateral derecho o carrilero, como quieran decirle. Bueno, veremos qué tan competitivo puede ser este Girona esta temporada ante tantas bajas y con también varias caras nuevas, porque también imagino que vamos a ver también un par de refuerzos más de acá a que finalice el mercado de pases. Pasamos al cuarto club en esta lista y estamos hablando del Brest. Nos vamos ya directamente a la liga francesa. También uno de los clubes, me parece que más modestos en este sentido, o los clubes más modestos que estamos en esta lista de 7, que después, bueno, me parece que también hay otro club que es muy comparable con el Brest, que es un equipo que en los últimos años siempre había estado en mitad de tabla peleando el descenso en la Ligue 1, y que la temporada pasada la verdad que hizo un trabajo enorme a cargo de Eric Roy, este entrenador francés, que la verdad agarró el equipo en la temporada 22-23, lo salvó del descenso, agarró el equipo a mitad de temporada, cuando apenas tenía 13 puntos, estaba en zona de descenso en ese momento el equipo, lo termina salvando, y la temporada pasada lo termina metiendo en Champions, terminando tercero detrás del PSG y del Mónaco, haciendo la verdad con una campaña histórica, un Brest que jugará por primera vez en su historia una Champions League, con todo lo que eso significa, ¿no?, bajo también este nuevo formato. Es un equipo que, insisto con esto, es un equipo, si bien de los más modestos, de los más sorprendentes, es un equipo que claramente me parece que le va a costar mucho esta temporada, tanto en Liga como en Champions, que tendrán esa difícil tarea, ¿no?, de no confundirse o de no apostar tanto a hacer una buena Champions y por ahí descuidar la Liga y después que la termine pasando mal en cuanto al descenso. Veremos cómo se desarrolla la temporada del Brest, que en cuanto a los cambios de planteles, en cuanto a las altas, en cuanto a las bajas, no ha sufrido tampoco tanto, si bien se ha ido Steve Mounier, que era el delantero centro titular, Martín Satriano, este futbolista uruguayo que pertenece al Inter, que estaba a préstamo y que volvió, Lilian Brasier, que fue su central titular y uno de los mejores futbolistas, que bueno, ahora se fue a préstamo al Marsella, Camori Doumbia, que también fue tan importante en la rotación, que volvió, si no tengo mal, creo que volvió al Reims. Tuvo esas 4 bajas importantes, y que en las caras nuevas solamente tiene 2, que son la de Ludovic Ajorc, este delantero que llega proveniente desde el Mainz, y la de Abdoulaye Ndiaye, un central, ¿no?, para cubrir esa baja de Brasier. Después sí, las opciones de compra ejercida por Julien Le Cardinal y Jordan Amavi. Insisto, es un equipo que no ha perdido tampoco demasiado. Sí ha perdido 2 titulares y que ha traído 2 futbolistas nuevos, más esas 2 opciones de compra. Bueno, es un equipo que veremos. Es un equipo modesto, que no va a gastar tanto. Que insisto, son apenas 2 caras nuevas cuando quedan 2 semanas para que finalice el mercado. No es un equipo que invierta tanto. Veremos qué tanto puede hacer Eric Roy en este trabajo. Después, hablando ya un poco más del equipo, de lo que puede ser esa diagramación titular, sigue Bisot, sigue Kenny Lala, loco, que lo vimos en los Juegos Olímpicos, más suplente que titular, con Pereira Lalle, con Camará, con el Castillo, que fue la gran figura del equipo de temporada pasada. Sigue manteniendo algunos futbolistas importantes. Insisto, veremos si no le termina pasando factura, ¿no?, el jugar competición europea, no marearse y prestarle también atención a la liga.
Pasamos al quinto club en esta lista y nos vamos otra vez al fútbol alemán, que ya se han dado cuenta. Hay 3 clubes alemanes en esta lista. Ya hablamos del Leverkusen, vamos a hablar del Heidenheim, que la temporada pasada disputó su primera temporada en Bundesliga, fue su primera vez en primera división y consiguió nada más y nada menos que un histórico un histórico octavo puesto que le valió para jugar Conference League, que seguramente lo estará haciendo la semana que viene, no jugando esos playoffs para saber si logra acceder o no a la fase de grupos de la Conference. Y que es un equipo parecido a lo de Brest, un equipo también modesto, que bueno, con este dato, ¿no? de que la temporada pasada fue en primera división, ya lo dice todo. Es un equipo que también no invirtió mucho y que también tuvo muchas bajas, más junto al Girona, terminó siendo los clubes más damnificados en cuanto al mercado, en cuanto a las bajas, que si nos vamos rápidamente a ellas. Hay que hablar la de Jan-Niklas Beste, que era por ahí el mejor futbolista del equipo, el futbolista distinto, por así decirlo, que se terminó yendo al Benfica. Tim Kleindis, que se terminó yendo al Gladbach por apenas 7 millones. Eren Dingshi, que era el otro de los futbolistas importantes en ataque, se terminó se terminó su préstamo en el Werder Bremen y ya no jugador del Friburgo. Kevin César, futbolista de ascendencia argentina, que se terminó yendo libre. Florian Pick, Nikola Dovedan, que eran futbolistas más de rotación, más suplentes, pero que hacían un poco más amplio el plantel. Insisto, perdió 3 futbolistas muy importantes y sobre todo en ataque, que es algo que me parece que hay que tener en cuenta. Este Heidenheim, que si bien basa su fortaleza también en defensa, en ataque fue un equipo que resolvió muchos partidos, no por los goles de Beste, de Dingshi o de Kleindis. Entonces veremos cómo termina armando este equipo Frank Schmidt, un técnico que ya lleva muchísimos años en el club. Que en cuanto a las caras nuevas, llegó Mikkel Kaufmann, ¿no? A préstamo, comprado desde la Unión Berlín. Leo Cienza, que llega desde la tercera división del fútbol alemán. Maximilian Breuning, que llega desde la segunda división, ¿no? Luca Kerber, otro que llega a préstamo que llega libre de tercera división. Paul Banner, que es la gran joyita por ahí que llega a préstamo del Bayern. Después sigue manteniendo algunos puntos interesantes en el arco Müller, Patrick Mainka, que es el central y el jerarca, por así decirlo, de la defensa. Omar Traoré en el costado derecho, Maloney y Schoenfer en ese mediocampo. Insisto, después adelante, la verdad que ha perdido prácticamente todo. Vamos a ver una línea de ataque prácticamente nueva para esta temporada. Veremos qué tanto se la puede arreglar, si se puede meter en Conference, en la fase de grupos, y tratar de no descuidar demasiado en Bundesliga, porque es un equipo que ha perdido mucho, que perdió futbolistas muy importantes y que el plantel claramente es corto y que si llega a disputar 3 competiciones, bueno, le puede pasar factura. Veremos lo que puede hacer este Heidenheim, que la temporada pasada fue una de las grandes revelaciones o irrupciones en el fútbol europeo. Pasamos al quinto club en esta lista y nos vamos a hablar ya del fútbol italiano. Y ya hablamos de fútbol italiano, hay que hablar lógicamente del Bologna, que ya no es de Thiago Motta, es el único club de estos 7, de esta lista de 7, el único que ha cambiado técnico, con un Thiago Motta que se ha ido a la Juventus finalmente, y que en su reemplazo llegó Vincenzo Italiano, de gran trabajo en la Fiorentina en esas 3 temporadas que tuvo, llegando a 2 finales de Conference, que lamentablemente no pudo ganar, llegando a una final de Copa Italia, otras 2 semifinales, terminando casi siempre séptimo en Liga. Insisto, un gran trabajo de Vincenzo Italiano en la Fiorentina, que veremos si lo puede replicar en el Bologna, sabiendo que tiene esa difícil tarea de reemplazar a un Thiago Motta que viene a hacer una campaña excelsa con el Bologna, terminando, no recuerdo bien ahora si terminó cuarto o quinto, pero haciendo una campaña espectacular, haciendo que el equipo clasifique a Champions por primera vez en su historia. La verdad que el trabajo de Thiago Motta fue espectacular la temporada pasada. Y si hablamos un poco del plantel, ha tenido bajas importantes, 2 de ellas claramente muy visibles, la de Ricardo Calafiori, que se fue al Arsenal por 45 millones, y la de Joshua Zirkzee, que se fue al Manchester United por 42 millones y medio, ¿no? Ejecutando su cláusula de rescisión. Después tuvo otras bajas importantes, ¿no? La de Alexis Saelemaekers, que volvió después de su préstamo al Milan, regresó al club milanés, y la de Victor Christiansen, que estaba a préstamo del Leicester, a la Leicester de vuelta en Premier, se lo terminó quedando. Perdió 2 bajas, insisto, tuvo 2 bajas importantes, ¿no? La de Calafiori, su mejor defensor, uno de sus centrales, y de su goleador, de Zirkzee.
Si vamos a hablar ya de las caras nuevas, es cierto que es un equipo que se ha reforzado, que ha traído nombres interesantes, justo jóvenes, ¿no? Como Tings Dalinga, que llega por 15 millones del Toulouse, un delantero interesante neerlandés, Nicolo Cambiaghi, que llega desde el Atalanta, Emil Holm, Martin Ehrlich, ¿no? Para reforzar esa defensa y ser el sustituto de Calafiori, al menos en cuanto a perfil, Remo Freuler, que fue importante la temporada pasada, terminaron ejerciendo la opción de compra. Jen Odegaard, otro que estaba a préstamo y lo terminaron comprando. Juan Miranda, que llega libre, perdón, desde el Betis, lo vimos recientemente en los Juegos Olímpicos. Bueno, ha tenido refuerzo, me parece que también va a llegar algún futbolista más, pero veremos qué tanto se las puede arreglar Vincenzo Italiano, insisto, con bajas importantes, con ese cambio de técnico, lógicamente, y con también varias caras nuevas, con esto, ¿no?, de que va a jugar Champions. Bueno, veremos porque también es parecido a lo del Brest y a lo del Heidenheim, equipos que no están acostumbrados y que, ojo, que no les termine pasando factura jugar 3 competiciones. Después, si vamos al equipo titular, el equipo base que puede plantear Vincenzo Italiano, vamos a ver que sigue Skorupski, que sigue Beukema, que fue el gran compañero o el gran socio de Calafiori, Stefan Pollo en el costado derecho, insisto con esto de Freuler, con Orsolini, con Endoye, que lo vimos por ejemplo muy bien en la Eurocopa con Suiza. Bueno, veremos qué tanto se la puede arreglar Italiano con este Bologna que ha sufrido bastantes cambios. Y ahora sí, ya vamos a hablar del último club en esta lista y vamos a hablar del tercer club alemán que me faltaba nombrar, que es lógicamente que el Stuttgart. Que pasa que de esta lista, al menos a mí, es el equipo que más me ha gustado, sacándolo del Bayer Leverkusen, que fue el único de esta lista que salió campeón. Sacándolo del Leverkusen, me parece que el Stuttgart fue el equipo que más me gustó de estos 7 clubes que elegí como revelación. Un equipo con una identidad, con un gran funcionamiento, con un gran trabajo de Sebastian Hoeneß. La verdad que haciendo un equipo realmente muy agradable de ver, muy competitivo, con muchos con variantes tácticas muy interesantes para aquellos a los que les gusta fijarse en estos aspectos del juego. Insisto, un equipo con una propuesta ofensiva, un fútbol muy divertido, muy agradable de ver, entretenido. Veremos qué tanto lo puede replicar esta temporada, sabiendo que vuelve o clasificó al equipo a Champions después de más ya de 14 o 15 años, si no mal recuerdo, volviendo a disputar el máximo torneo a nivel clubes en el fútbol europeo, y que si nos metemos ya rápidamente en lo que fue ese cambio de plantel, vamos a ver que sí tuvo 3 bajas muy importantes. Perdió sus 2 centrales titulares, Valdemar Antón, que se fue al Borussia Dortmund por esa cláusula de 22 millones y medio, Hiroki Ito, que se fue al Bayern por 23 millones y medio, y la de Serhou Guirassy, su gran goleador, el segundo máximo goleador de la Bundesliga la temporada pasada, detrás de Harry Kane, que se terminó yendo al Borussia Dortmund también por 18 millones, también por esa cláusula de rescisión. Después sí tuvo alguna baja más, pero no tan de peso. Por eso insisto solamente en estas 3 bajas importantes. Y en las caras nuevas es un equipo que sí se ha reforzado bastante, que ha traído mucho. Es un equipo que me parece que también se ha fijado mucho, ¿no?, en tratar de armar un plantel largo, ¿no?, y lógicamente teniendo en cuenta también la calidad de los futbolistas para afrontar estas 3 competiciones con tanto Champions, Bundesliga como Copa Nacional. Vamos a pasar a las caras nuevas con Ermanin Demirovic, que llegó por 21 millones del Augsburgo en reemplazo justamente de Guirassy. Después llegó Jeff Chabot, este buen central, un hombre a seguir esta temporada, que llegó desde el Colonia. Ramon Hendricks, que llegó desde el Feyenoord. Fabian Reider, que también lo vimos en la Eurocopa con Suiza, préstamo. Franz Kratzik, que llega a préstamo al Bayern, también un lateral zurdo interesante. Voltemade, que llega libre de Werder Bremen. Después algunas opciones de compra ejercidas sobre Anthony Rouault, el central francés. Leones Sterju, que también estuvo en la Eurocopa con Suiza. Leveling, que llegó o que les compraron el pase a la Unión Berlín por 5 millones. Y me parece que la gran noticia del Stuttgart es la continuidad de Dennis Undap, que la temporada pasada fue, la verdad que me parece que uno de los mejores futbolistas de la Bundesliga en general. No estoy hablando solamente del Stuttgart, ¿no? Ese delantero que tan bien se entendió con Guirassy y que, bueno, me parece que el Stuttgart tenía, ¿no?, esa intención de, bueno, se fue Guirassy, pero quiero que siga Undap. Bueno, después de tanta negociación con el Brighton, lo termina comprando. El Stuttgart termina siendo una elongación realmente muy impropia, muy cara. Termina siendo la compra más cara en la historia del club.
Insisto, me parece que también es un equipo que se ha fijado mucho en esto, ¿no? En mantener gran parte del plantel, porque si vamos al 11 de titular, sigue Newell, sigue Mittelstadt, que lo vimos en la Euro con Alemania, em, sigue Karasor, sigue Angelo Stiller, otro futbolista que recomiendo mucho seguir, sigue Chris Führig, que tanto se habló del Bayern, del Leverkusen, de la Premier, bueno, va a seguir, sigue Silas, que también es otro delantero que podía irse. La verdad que, salvo esas tres bajas de Ito, Antón y Girassi, sigue manteniendo gran parte del plantel. E insisto con esto, se ha fijado mucho en tratar de armar un plantel largo y de mucha calidad, ¿no? Intentando pelear en los tres frentes. La verdad que, insisto, me parece que es un muy buen, o hay un muy buen plantel, que la llegada o que la continuidad de Sebastián Jones es realmente muy importante. Y confío en este Stuttgart que va a volver a ser una temporada, o al menos mostrarse muy competitivo. Después veremos si le alcance otra vez para hacer o para pelear por ahí un poco más, ¿no? Por pelear por ahí por el título. La temporada pasada vimos que terminó subcampeón detrás justamente del Bayer Leverkusen. Es más, ahora el próximo fin de semana estarán jugando justamente estos dos clubes, tanto el Leverkusen como el Stuttgart, la Supercopa Alemana. Insisto, no sé si vamos a ver un Stuttgart haciendo una campaña tan salvaje o tan espectacular como la que viene de hacer, pero sí me parece que vamos a ir sirviendo un equipo muy competitivo, un equipo con esa, insisto, propuesta de fútbol ofensivo y muy agradable, y veremos qué es lo que puede hacer en Champions. Bueno, y estos han sido los 7 clubes de revelación de la temporada pasada, que creo que más o menos todos vamos a coincidir que fueron estos 7. Por ahí en comentarios igualmente si alguno me quiere decir que te faltó algún club, no sé, el Bournemouth de Andoni Iraola hizo también una muy buena... una muy buena campaña, algún club más que me quieran poner en comentarios, insisto, con lo que me quieran decir o sumar para el video. Pero bueno, me quedé con estos 7 clubes que, insisto, fueron la revelación de la temporada pasada, y veremos cómo van a llevar a cabo esta temporada con tantas bajas, algunos más que otros, pero bajas al fin, ¿no? Y con por ahí tantas caras nuevas, en el caso de Bologna con el cambio de entrenador, pasando de Mota a Vincenzo Italiano. Bueno, seguiremos de cerca la temporada de estos 7 clubes. Insisto, o repito, a final de temporada seguramente hagamos un video, ¿no? Analizando, ¿no? Qué fue de la temporada de estos 7 clubes, para hacer, ¿no? Una especie también de análisis a largo plazo, siguiendo estas 2 temporadas, ¿no? La temporada pasada y esta que estará por arrancar ya en los próximos días. Como dije antes, los leo en comentarios con lo que me quieran decir respecto a estos 7 clubes, si faltó alguien, quién va a ser mejor temporada, quién es el más damnificado y demás. Todo lo que quieran decir es sumamente bienvenido. Como también siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó. Soy Matías Tejeda y nos estaremos viendo en un próximo video.